Muchísimas gracias a Jorge Cáceres, representante de la Asamblea Nacional Ciudadana y del Frente Petrolero Ecuatoriano, por haber aceptado la invitación. Y para arrancar en materia, Jorge, todos vimos ese breve informe que dio Daniel Noboa a través de su Twitter, donde dijo que los ingresos petroleros habían aumentado. Y vamos a dar las cifras, porque a nosotros nos gusta decir también lo que aseguran las autoridades, aunque parezca inverosímil. Dijo que de 45 millones en enero pasamos a tener 154 millones en octubre. En inicios de julio, pese a esto, en inicios de julio tuvimos 374.000 barriles de petróleos producidos y en diciembre han estado cerca de 475.000 barriles. Y hubo unos días en los que inclusive llegamos a tener cerca de 250.000 barriles de petróleo. ¿Cómo es esto, Jorge? ¿Cómo interpretar aquello? Tenemos una producción petrolera que ha decrecido, que no supera los 500.000 barriles de petróleo diarios, pero Daniel Noboa dice que tenemos más ingresos si lo comparamos con el año 2023. Bien, bien podemos decir que el árbol de ciruelos está dando manzanas, pero la verdad es que el país debe recoger los datos desde las fuentes oficiales y no precisamente desde el decir a través de la red social del presidente Noboa. Ciertamente que se produce un incremento en la exportación petrolera, pero lo que no dice al país es que en noviembre la capacidad operativa de la refinería Esmeraldas bajó al 45%. Esto significa que requirió menos carga de petróleo, ¿cierto? Por lo tanto, si del 100% solo hay la capacidad del 45%, un 55% se disminuyó. Precisamente los ingresos petroleros han aumentado porque la refinería estatal Esmeraldas está operando a menos del 50% de su capacidad operativa, lo que permite incrementar exportaciones y disparar la importación de combustibles. Esto no le dice al país. Hay un gráfico que revela esta realidad, que no es un gráfico hecho por su servidor, que es simplemente un lector de las fuentes primarias. Es hecho por la Agencia de Control y Regulación de Hidrocarburos, que está expuesto en las páginas web de esta institución y en la que se observa clarísimamente que desde enero, en enero, por ejemplo, tenía 91% de capacidad operativa la refinería Esmeraldas, pero en julio vemos que está en el 79 y en septiembre bajó totalmente, seguramente hubo un paro de planta. Ya para el mes de noviembre encontramos que está en 45.41%. El Banco Central del Ecuador nos dice, en el tercer trimestre del 2024, la materia prima procesada por refinerías del país llegó a 11 millones de barriles, volumen que presentó una disminución del 4.4% en relación con el trimestre anterior y del 7.3% en comparación con el trimestre del 23. Tomados del Banco Central, del Boletín Analítico del Sector Petrolero, una comparación del tercer trimestre del 23 y tercer trimestre del 24. Materia prima procesada en refinerías disminuyó en 7% en total, porque ciertamente refinería Shushufindi y refinería Libertad operaron normalmente, pero no así la refinería que tiene, la de Esmeraldas, que tiene una capacidad de 110.000 barriles, o sea, la mayor capacidad de operación. Las exportaciones de petróleo en Refinería, volumen, refinería Shushufindi. ¿Y cuál otra refinería han estado operando de manera refinería Libertad. perfecta? Refinería Esmeraldas tiene 110 de capacidad productiva, Shushufindi 20 y la refinería de Libertad 45 total. El país tiene una capacidad de procesamiento de carga de 175.000 barriles. Si nosotros vemos que Refinería Esmeraldas bajó su capacidad de carga, evidentemente
tuvo un excedente de petróleo que salió del país. Pero, ¿qué nos dicen las estadísticas del tercer trimestre que señala el Banco Central del Ecuador? Materia prima procesada por refinerías disminuyó en 7.3%. Exportación de petróleo en volumen, disminuyó en 1.5%. Exportación de petróleo en precio bajó en 8.8%. Exportación de petróleo en valor bajó en 10.2%. Y la producción del campo en este trimestre, comparado con el 2023, bajó en 2.1%. Esta es la realidad que nos dice el Banco Central del Ecuador. Por lo tanto, el señor Noboa seguramente le dieron estas cifras que en algún momento pueden estar, o sea, porque también esto del manejo de las estadísticas es un manejo muy coloquial del presidente. El manejo de las cifras petroleras tiene que hacerse en su conjunto. ¿Cuánto produzco en petróleo? El Estado, las privadas. ¿Cuál es la carga que tienen las refinerías? ¿Cuánto exporto y cuánto importo de combustible? Es que me permite tener una información que puedo dar al país. Y entonces nosotros observamos, por ejemplo, que la producción petrolera de Petroecuador en septiembre de 2014 fue de 430.000 barriles por día. Pero en el momento actual tenemos una producción de 372.000 barriles. Esto significa que ha habido un decrecimiento de la producción petrolera del Ecuador. En diciembre, para ver datos que estoy tomando desde las fuentes primarias, en diciembre la producción de Petroecuador era 397.000 barriles. En diciembre tenemos 374. Ha habido una franca disminución en la producción petrolera. Esto no lo digo yo, esto lo dicen los datos que nosotros estamos observando. De tal manera de que encontramos que de las fuentes oficiales. son fuentes Es, oficiales. Cualquiera puede revisar el boletín analítico del Banco Central tercer trimestre. No está el del cuarto porque todavía no lo terminamos. Cualquiera puede revisar lo que nos dice la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos. Todos los días produce esta información. y Jorge, dentro de esta información, bueno, el primer mandatario lanzó estos tweets, información muy vaga, por decirlo menos, pero no se incluyó el tema de la importación y de la exportación. Y el otro día le escuchaba a Varela, que también es del Frente de Defensa Petrolero Ecuatoriano, que decía que no se puede analizar esto así a la ligera, sino que también hay que tomar en consideración cuánto es lo que hemos importado. Y él aseguraba que se había importado más diésel que el año pasado. Esto significaría que pese a que tenemos un mayor ingreso por renta petrolera, no se nos está rentando porque también estamos importando más diésel. No debería de ser el análisis de manera integral y no solo una partecita, así como la mostró Daniel Noboa. Efectivamente, cuando vea, esta es una práctica de los niños, ¿no es cierto? Cuando le pide informe el padre, ¿cómo vas en tus estudios, Juanito? Muy bien, papá, en matemáticas tuve 10, pero no le cuenta que está casi perdiendo el año en literatura y en geometría, ¿no es cierto? Y entonces, claro, en matemáticas está perfecto, pero en literatura está muy mal y en ciencias naturales está por perder el año. El niño tiene que aprender a decir toda la verdad, no una parte. Este ejemplo, que puede ser muy sencillo, lo hago con el propósito de señalar que en materia petrolera usted tiene que ver el conjunto. Lo mismo que cuando este niño, Juanito, que le hemos denominado, le informa a su padre, y hiciste todo lo que te recomendé en la casa. Sí, papá, tendí la cama, hice arreglo de la casa, pero no le cuenta que no lavó ni los trastos, ni se sirvió los alimentos. ¿Verdad? Uno tiene que tener en la industria petrolera,
no solamente, no somos un país exclusivamente productor de petróleo, somos un país que produce combustibles, somos un país que importa combustibles, somos un país que exporta petróleo. Por lo tanto, hay que decir al país todo el conjunto. No podemos solo decirle al país perfecto, señores y señoras, estamos vendiendo mucho más petróleo y por lo tanto este es un gobierno exitoso. ¿Y qué sucede si usted observara, le envié unas láminas, si usted observara lo que sucede en la capacidad operativa de refinerías y este desastre cómo es? Que Refinería Esmeraldas tiene un comportamiento en todo el año inferior al 60% y que hoy está ubicado en el 45.41% de su operación. Por lo tanto, ahí hay una realidad. Otra realidad es que estamos importando más diésel. Por lo Y lo tanto, vamos, estamos y lo vamos a generando poner, mayores gastos. Jorge, y lo vamos a poner las láminas que nos ha enviado para que la gente también lo tenga presente. Apenas ya lo podamos colocar, usted no lo va a poder ver, pero la ciudadanía sí lo va a poder ver. El tema de la refinación. Lo vamos a poner en breves instantes. Continúe. Perfecto. Entonces, este es el tema respecto a la realidad petrolera del Ecuador. ¿Y por qué se da esto? Se da por varias razones. Hay que señalar exactamente al país que este gobierno y el anterior han disminuido la producción petrolera. Se ha disminuido la producción petrolera. ¿Por qué? Varias razones. Ya lo han señalado analistas muy inteligentes y con mucho conocimiento técnicos en el tema. Primera razón, la altísima rotación de autoridades de primer nivel. ¿Cómo puede ser ¿Cómo puede ser que usted tenga en el Ministerio de Energía ya creo que 4 ministros, una suerte de 5 viceministros de hidrocarburos? En Petroecuador creo que tiene 6 o 7 gerentes. En la gerencia de explotación tiene varios directivos. Se observa también que, y esto es una cosa que tiene que investigar Contraloría, se observa que el viceministro de hidrocarburos tiene conflicto de intereses, fue parte de una empresa privada y hoy está siendo el que administra los recursos del país. Es cuñado de algún funcionario de alto nivel del gobierno nacional. Por lo tanto, este es el primer elemento. El primer elemento es la alta rotación que ha tenido la empresa. ¿Cómo puede ser posible? Vea, cuando usted tiene su negocio, lo primero que pretende es que sus directivos permanezcan en el tiempo, porque acumulan Estabilidad. experiencia, porque acumulan experiencia, porque mejora la calidad, porque el tiempo de aprendizaje en un negocio pequeñito es un tiempo importante, grave, significativo, pero en la industria petrolera, el tiempo de aprendizaje del sector demanda algún tiempo. No es que yo desde mañana me siento en el sillón de gerente de Petroecuador y administro todo. Debo informarme de todas las particularidades. Primer elemento. Y perfecto, Segundo elemento, ya lo tenemos proyectado. El tema de cómo ha bajado la capacidad operativa de la refinería de Esmeraldas en un 45%. Ustedes, amigas y amigos, lo pueden apreciar a través de este bellísimo canal en retrospectiva. Continúe, Jorge. y la ciudadanía puede ver ahí, se ha puesto REE, que es la línea verde, que expresa cómo se comportó precisamente el tema de operación, de capacidad operativa de Refinería Estatal Esmeraldas. Todo el año, de enero a noviembre, no está por debajo de su capacidad óptima. Por lo tanto, no nos pueden decir que ha habido una gestión suficientemente válida y suficientemente técnica de parte de las autoridades. El segundo elemento tiene que ver con que Petroecuador es una empresa pública que debe recoger los ingresos, debe tomar los ingresos y utilizarlos ¿en qué? Seguramente en gastos corrientes, ¿cierto? Pero también tiene que utilizarlos en inversión.
Las empresas públicas tienen, de acuerdo a la Constitución, autonomía administrativa, financiera, operativa, etcétera. Esta autonomía significa que yo debo entregarle al país resultados y no le puedo quitar y extraer recursos para decir, esta es mi caja chica y con esto hago lo que yo quisiera. Hay también, se observa, un déficit importante, significativo en inversiones en el sistema Petroecuador. Y claro, no hay empresa, no hay industria que florezca, que crezca, que tenga niveles adecuados de rentabilidad si es que no existe la suficiente capacidad de inversión. Y la inversión se da con los propios negocios que hace. No se trata de que los ingresos, vea, yo tengo una panadería para ponerles muy sencillo a los radioescuchas, a los televidentes de este importante canal. Yo tengo una panadería y todo lo que me ingresa me gasto. Y que no compro harina, no compro manteca. Y cuando se quema mi horno, no le hago arreglar. No le doy una pintadita. No hago un curso para mejorar mi producción de pasteles. Todo esto sucede también en la industria petrolera. Los pozos petroleros, estimado Fran, no son como las pilas de agua bendita de las iglesias, que siempre están llenas. Inclusive estas, si el cura y el sacristán no le ponen agua y le limpian, no estarán ni llenas de agua ni aseadas. Lo mismo sucede en la industria petrolera. Si usted a los pozos petroleros, que algunos tienen ya 70 años, no les da mantenimiento, estos pozos naturalmente declinan su producción y producen más agua que petróleo. Por lo tanto, yo tengo que darle mantenimiento. Uno. Segundo, tengo que seguir pensando, ¿y al lado de este pozo habrán otras opciones de petróleo? Tengo que hacer exploración. Sí, a ver, a 2 kilómetros, a 1 kilómetro, a medio kilómetro, eso lo saben los técnicos. Está previsto esto, de tal manera de que yo haga estudios y inversiones que me permitan mejorar mi capacidad productiva. Estos Des- temas también han sido dejados de lado. Por lo tanto, Desde cuándo, Jorge, se podría decir que se ha dejado de lado los nuevos estudios, las nuevas exploraciones en el campo petrolero y también las nuevas inversiones? Porque la última me parece que fue la del Yasuní, y ya estamos hablando de más de 10 años. O se ha hecho y se ha efectivamente, explorado nuevos campos, se los ha perforado últimos nuevos. los últimos 6 7 años ha habido un déficit en esto. Si uno observa las estadísticas, y les invito a la ciudadanía que busquemos las fuentes primarias. Las fuentes primarias son la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos, el Banco Central del Ecuador. Yo no les puedo creer todo, pero estas son oficiales. Y estos nos dicen que ha habido un déficit en estos temas que usted me consulta. Por lo tanto, yo debo decirle, ciudadanía, yo no soy un ingeniero petrolero, pero me nutro de la información. Cuando un ingeniero, el ingeniero Varela, que usted señalaba, señaló lo que usted expresó al principio, yo inmediatamente me fui a las fuentes, porque de pronto también el señor Varela nos cuenta el cuento. Entonces me fui a las fuentes y ratifico lo que él dice. Y ratifico. Entonces, ¿quién mintió? Fue efectivamente el señor presidente de la República. O mintió o dijo una verdad a medias. Como dijimos antes en este ejemplo muy sencillo. Juanito, ¿cómo te va en los estudios? Muy bien, papá. Saqué 10 en matemáticas. Y en literatura y ciencias naturales estoy casi por perder el año. Entonces, ¿está bien? No, no está bien. Y en otra de las materias, Jorge, está el traspaso del OCP al Ecuador. Desde enero ya debía haber sido traspasado, trasladado, saneado temas ambientales, pasivos laborales, entre otras cuestiones, al Estado ecuatoriano. ¿Cómo está el proceso? ¿Hay una luz al final de todo esto o sigue Bien, apagado, así como el nuevo Ecuador? bien.
Sobre este tema debo decirles que efectivamente el 30 de noviembre pasó a manos del Estado el oleoducto de crudos pesados, fruto de la exigencia de los sectores sociales, de la exigencia de la ciudadanía, de las acciones que se han estado dando a través de medios, a través de instancias legislativas y otros. Pese a que se le había dado una prórroga que iba a durar Exacto. hasta febrero del año próximo. En enero 20 de este año debió haber pasado al Estado el OCP. Se dio Claro, una prórroga hasta julio, luego se extendió y finalmente en noviembre 30 de este año pasó al Estado el oleoducto de crudos pesados. Pero perfecto. ahí veamos, ahí veamos el tema, ahí nos quedemos, ¿cierto? Y digamos lo siguiente. Mientras estuvo todo este proceso de continuidad de operación por parte de la privada, o sea, se continuó administrando el OCP por parte de la empresa OSP Ecuador Sociedad Anónima, se mantuvo en reserva toda la información y se dijo que se mantenía en reserva por seguridad nacional, porque había un convenio en mentes, etcétera, etcétera. Ya se terminó todo esto y el país no sabe efectivamente qué está sucediendo. No sabe quién está administrando, con qué condiciones se está dando. Y hoy, precisamente, hay un tuit de parte del abogado Andrade que alerta al país. Él dice que, dando seguimiento a este tema, como parte de este equipo en el que nos hemos integrado, el Frente de Defensa Petrolero y otras organizaciones, ha acudido al ministerio para pedir información. Y entonces dice que OCPCIA Limitada, Ecuador, OCP Ecuador, Sociedad Anónima, perdón, no ha dejado nada en cuanto a soluciones de temas laborales y ambientales. Tampoco el tema de la nueva ruta que debería hacerse en el sector de el Coca Codo Sinclair, por ese sector, en el Napo. Tampoco. Pero lo más grave es que no tenemos información. Por eso es que estamos exigiendo como Frente de Defensa Petrolero que la Asamblea Nacional le convoque a la ministra para que le pregunte, bueno, ya terminó esto de estar calladitos y sin informarnos al pueblo ecuatoriano cómo se está administrando este bien nacional. Díganos la verdad, toda, con documentos, con información, de tal manera de que podamos decir, felicitémosles, están haciendo un trabajo excepcional, o pasemos el tema a fiscalía porque se parece que existen elementos dudosos. Exigimos también que la Contraloría haga presente los informes correspondientes. El señor Contralor, cuando nos reunimos con él en semanas anteriores, aseguró que él estaba comenzando un estudio, un examen especial a este proceso. Por lo tanto, seguimos vigilantes para que esto sea transparentado y la transferencia del oleoducto de crudos pesados no signifique que le digan más adelante, vean, no hemos podido. Saben que ha sido esto muy complicado y ciertamente los únicos que saben esto son los privados. Por lo tanto, entreguémosles nomás a los privados. No, así no se debe jugar con el país. O sea que no hay una luz en torno a cómo entregó la OCP, la empresa privada que estaba manejando el grupo de crudos pesados del Ecuador, no hay una luz de cómo Así serán es, los pasivos todavía. ambientales, los pasivos laborables, incluso el tema del diámetro del oleoducto no se tiene muy claro cómo fue traspasado al Ecuador. O sea, no se sabe si dejaron saneado o no estos temas tan importantes. Así es, no se conoce a ciencia cierta cómo es que ha pasado. Es que este es un gobierno, lamentablemente, es un gobierno que dice a través de los pauteros, a través de los tweets o a través de terceros, dice verdades a medias. El señor Ferreira se tomó unas fotos muy interesantes, muy lindas, el día de la transferencia.
se tomó en el centro de operaciones del UCP, estuvo en la firma él y los ex directivos de la empresa privada, y hasta ahí bien lindo, ¿no es cierto? Hasta ahí perfecto, y entonces mucha gente dice, bueno, y ahora que, perdone la palabra, entre comillas, ¿qué jode? Si ya se pasó, ¿no es cierto? Hasta ahí está lindo, pero la pregunta es, ¿y cómo se pasó? ¿Con qué beneficio de inventario nos pasamos? El contrato fue explícito, es explícito. Tienen que presentar un inventario de todo lo que se está pasando. Tiene que estar saneado los pasivos laborales, ambientales. El contrato nos dice que se deben tomar las instalaciones en condiciones de operatividad y en un tramo del oleoducto no hay condiciones de operatividad. ¿Cierto? De tal manera que eso se tiene que revisar, de tal manera que eso se tiene que observar y decirle y exigirle al Estado que le exija a la empresa privada que cumpla sus obligaciones. ¿Cuál sería la otra verdad en torno a este oscurantismo por parte del régimen de Daniel Noboa en el traspaso del OCP al Ecuador? Nosotros decimos que no podemos seguir dando el voto a quienes mienten, odian, persiguen y buscan solo su interés privado. Nosotros creemos que en las próximas elecciones debemos hacer valer nuestro voto para otorgarle a quienes nos están dando esperanzas y luces hacia el futuro. Brevemente, Jorge, ¿cuánto es el aporte que va a dar y a tener al OCP en manos del Estado ecuatoriano? ¿Cuántos ingresos vamos a tener las y los ecuatorianos con este sector tan prioritario y estratégico para el desarrollo petrolero del Ecuador? Alrededor de unos 15 millones mensuales tendríamos el país eh, operándolo directamente. Ciertamente que nos Perfecto. dirán que hay que hacer inversiones, pero los negocios se mantienen con inversiones, con gastos, con ingresos. Han sido las apreciaciones de Jorge Cáceres, representante de la Asamblea Nacional Ciudadana y del Frente de Defensa Petrolero Ecuatoriano.